Hola, ¿cómo están? Desde hoy nuevamente estaremos compartiendo la palabra de Dios. Hoy, como quisiera nuevamente compartir el Evangelio, vamos a buscar Romanos capítulo 5, desde el versículo 12. Voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Hasta el versículo 21 yo leí. Realmente es muy importante conocer acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios que está en la Biblia. Hoy en día hay muchas personas que creen en Dios, pero apoyándose en lo que ellos sienten, apoyándose en su propio pensamiento. Hoy en día hay un dicho, dice que todos los caminos conducen a Dios. O sea, la gente piensa que hay muchas maneras de creer en Dios. Y algunos dicen, yo creo a Jesucristo de mi manera. Por ejemplo, cada país tiene su constitución. La constitución, por ejemplo, acá en el caso de Paraguay, tiene su constitución. Esa constitución fue hecha de acuerdo a las necesidades de cada país. Entonces las personas que se rigen o las personas que la constitución aceptan o también estén basados en la constitución, esos son personas que pueden vivir correctamente. Ninguna persona puede decir, yo no me baso en la constitución, yo tengo mi propia manera de creer, o sea, de cumplir, yo tengo mi propia manera de ser. Aunque la constitución diga así, pero yo pienso de otra forma. No hay ninguna persona que puede, en un estado de derecho, puede decir así. ¿Por qué? Porque ya está prevista, ya está escrita una ley para que las personas puedan regirse por esa constitución de cada país. Como así también, para creer en Dios, es muy importante que uno pueda llevarse, o sea, pueda creer a través de la santa palabra de Dios que está escrita en la Biblia. La Biblia realmente es el corazón, ahí está escrito el corazón de Dios. Si uno quiere creer en Dios, tiene que ser basado en las santas escrituras, no en el pensamiento humano, no en el buen corazón de una persona, o en el sentimiento, o en el pensamiento de una persona que no está basada en la palabra de Dios. En la Biblia claramente está escrito: si alguno añadiere a las cosas que están escritas en este libro, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro, dice. Si alguno quitare de las plagas de este libro alguna palabra de este libro, Dios quitará su parte de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que dentro de la Biblia ya está todo. Dentro de la Biblia ya están las profecías. Una persona que se hace llamar profeta
puede profetizar, pero todo lo que está basado en la Santa Escritura. Fuera de lo que está basado en la Santa Escritura no tiene sentido, ni tampoco tiene validez. ¿Por qué? No tiene un fundamento que está basado en la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia está escrito cuando Jesucristo se encontró con una mujer samaritana. En la conversación de la mujer con esa samaritana, Jesucristo le había dicho que Dios está buscando los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice. Dios está buscando, ¿qué tipo de adoradores? Los verdaderos adoradores. Entonces, ¿cuál sería la regla? ¿Cuál sería el molde para que nosotros seamos verdaderos adoradores? Nuestra fe tiene que estar basado en la palabra de Dios, no en nuestro sentimiento, no en nuestra emoción, no en otra cosa que no esté escrita en la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas personas que por la emoción se guían. Hoy en día hay muchas personas que se guían por su sentimiento, pero no en la palabra de Dios. Por eso, una persona que quiere creer en Dios tiene que ser basado en la palabra de Dios. Algunas personas me dicen, pastor, ¿cómo usted puede asegurar que la Biblia es realmente la palabra de Dios? ¿Cómo usted puede asegurar que la Biblia es realmente Dios escribió? Sí, en la Biblia está escrito que escribieron los apóstoles, Mateo, Marcos, San Juan, San Lucas, también están las cartas de Pablo y de los profetas también. Pero usted vio, así me dice, ¿cómo puede entonces usted asegurar y creer algo que ni siquiera pudo comprobar? Así me pregunta. Pero es muy fácil. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, nosotros podemos ver que todo lo que está escrito se están cumpliendo en la actualidad. ¿Qué significa? Que se va a cumplir también en el futuro. Entonces vamos a pensar, ¿el hombre puede predecir el futuro? Jamás. Yo, por más que sea pastor, no puedo predecir lo que me va a pasar dentro de un minuto. Pero estas personas que escribieron la Biblia, sí, fueron personas que escribieron la Biblia, pero inspirados por el Espíritu Santo. Dios les reveló todas las cosas y ellos escribieron en la Biblia las palabras que Dios le había revelado para nosotros. Si ustedes ven, la Biblia fue escrita por más de 40 autores. 40 personas escribieron la Biblia que vivieron en diferentes tiempos. Yo leyendo la Biblia me maravillo. ¿Cómo ellos pueden? Parece que se pusieron todos de acuerdo. Bueno, yo voy a escribir esta parte, vamos a ponernos de acuerdo. No, ellos nunca se vieron, nunca se encontraron. Pero maravillosamente la Biblia se compagina. Es como si ellos se juntaran todos y escribieran la palabra de Dios. También la Biblia tiene 66 libros. En todos los 66 libros Dios muestra su corazón. Otro punto. Yo como pastor, predicando la palabra de Dios, he visto las personas que creen en la palabra de Dios escrita en la Biblia, en un versículo nada más de la Biblia, cómo Dios trabajó en ellos. Por eso, con toda seguridad, yo puedo decir, la Biblia es el libro de Dios, el libro santo de Dios. Es como una carta escrita para nosotros para poder conocer cómo tengo que creer, cuál es el corazón de Dios, para poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Lastimosamente hoy en día, muchas personas dejan de lado la Biblia, dejan de lado estudiar la Biblia, se van más bien por los sentimientos, emociones, se van más bien por otra cosa que está fuera totalmente de la Biblia, y como ellos no se dan cuenta que no está escrito en la palabra de Dios, siguen sin saber si es la palabra de Dios, sin comprobar, sin mirar.
¿está escrito esto que estoy creyendo en la Biblia? ¿Dónde está escrito esta mi creencia? Sin comprobar, solamente seguían por los dichos de las personas sin querer comprobar. Por eso, ignorantemente, sin creer verdaderamente como la palabra de Dios dice, se están yendo hacia un camino equivocado. Jesucristo está buscando los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser, si yo quiero ser un creyente, si yo digo que soy un creyente, tengo que estar basado mi fe no en el dicho de una persona, ni siquiera de un pastor, ni siquiera de cualquier líder de diferentes denominaciones. Claro que el pastor habla de lo que está escrito en la Biblia. Entonces, hoy yo quiero explicarle un poco, si me da el tiempo, quiero explicarle un poco acerca de la salvación. Muchas personas también, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, su fe está basada en su sentimiento, como habíamos dicho, y también la parte de la salvación no está claro en su corazón. Por eso hay muchas formas de que ellos piensan que reciben la salvación, pero no es así. En la Biblia está escrito acá, en el capítulo 5, versículo 12, yo quiero leer. Acá está explicando primeramente sobre el pecado. Dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá en Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 hay un título. Ahí en algunas Biblias hay títulos, en otras no hay, pero en mi Biblia hay un título donde dice Adán y Cristo. Entonces, aquí está escrito: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice. Por la desobediencia de un hombre, yo fui pecador. Yo antes, ¿cómo pensaba? Por mi desobediencia, yo soy pecador. Entonces, para ser justo, entonces yo tengo que hacer algo, ser obediente. ¿Por qué? Depende de mi obra, yo fui pecador. Depende de mi obra, yo voy a ser justo. Eso es lo que yo creía y en lo que la mayoría de las personas están creyendo, que depende de uno mismo para que uno pueda entrar en el reino de Dios. Por eso están procurando, están tratando. Entonces, acá la Biblia nos especifica: el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Por el pecado entró la muerte. ¿Qué significa? Todas las personas ya heredaron el pecado, por lo tanto ya desde nacimiento están muertos espiritualmente. Significa que ya desde cuando fuimos pecadores, desde nacimiento. Es como una planta de mango. Una planta de mango, ¿desde cuándo es mango? No es que de repente se convirtió en mango, después era naranja, se convirtió en mango por la influencia de alguien o no. Por naturaleza, el árbol de mango desde nacimiento es mango. Entonces, cuando crezca, ¿qué va a dar? Mango. No puede dar otro fruto. No hay un árbol que pueda dar dos frutos diferentes. ¿Por qué? Su naturaleza, de acuerdo a su naturaleza, esa persona, ese árbol puede realmente dar ese fruto. Entonces, la Biblia nos habla que nosotros desde nacimiento ya somos pecadores. Entonces, si desde nacimiento somos pecadores, ¿qué fruto vamos a dar? Muchas personas piensan: yo puedo dar frutos buenos. Es como decir un mango: yo puedo dar mandarina si me propongo. Voy a proponerme dar mandarina. Es imposible. ¿Por qué nosotros fuimos pecadores? ¿Por qué de nosotros continuamente sale el pecado? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo. O sea que para que nosotros seamos pecadores, no dependía de nosotros. Ni 1% nosotros hicimos algo para ser pecadores. Ya nacimos con pecado. Entonces, por ese pecado hay una paga. En Romanos capítulo 6, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito:
porque la paga del pecado es la muerte, dice. Hoy en día hay muchas personas que están equivocadas, que dicen: yo para pagar mi pecado estoy pidiendo perdón, me estoy arrepintiendo todos los días, estoy tratando de hacer algo. Pero la palabra de Dios que dice: porque la paga del pecado es la muerte. Para pagar el pecado tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Es la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿De qué muerte está hablando? Como ustedes sabrán, que en la Biblia hay dos muertes. La muerte primera es cuando nosotros nos muramos físicamente. La segunda muerte es cuando la persona que tiene pecado es echado al fuego eterno del infierno, el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Eso es donde está escrito en Apocalipsis. Entonces, ¿cómo una persona paga su pecado? Una persona paga su pecado, ¿cómo? Con la muerte. Con su propia muerte tiene que pagar su pecado. Pero ¿qué pasa? Nosotros no vamos a poder pagar por el pecado con nuestra propia muerte. Por eso, para que seamos libres del pecado, ¿qué necesitamos? Ya no depende de nosotros. Todos los actos o todo lo que nosotros hacemos nunca jamás puede ser algo que podamos pagar nuestros pecados. Algunos siempre me dicen: pastor, yo he hecho muchas cosas buenas, yo creo que por eso yo voy a irme al cielo. Jamás. Porque en la Biblia ya está escrito, ya está estipulado: porque la paga del pecado es la muerte. No hay otra cosa que hacer. Por eso, para ser libre del pecado, hay una cosa: tenemos que reconocer: yo soy árbol del pecado. Todo intento va a ser inútil de salvarme de mi pecado por mi esfuerzo. Ya no puedo. Miserable de mí. En la Biblia, en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo había dicho esta palabra: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo esta palabra? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él encontró su límite. Él pensaba también: con mi esfuerzo, con mi obra, con mi sacrificio, con mi buen corazón, con todo lo que yo hago, yo voy a poder lograr entrar en el reino de Dios. Pero ¿qué pasó? Él era fariseo, era una persona intachable, era una persona que trataba de cumplir. Cuando nosotros oímos el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses, ¿cómo decía? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, dice. Realmente era intachable. Pero eso le sirvió para su salvación. Jamás, no alcanza. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Eso es importante que podamos saber. No piensen más que ustedes por su esfuerzo, por su obra, por su sacrificio. Si alguien te dice: haz mucho sacrificio, haz algo, eso está equivocado, ya no se puede. Por eso el apóstol Pablo, después de procurar mucho tiempo, que dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero, como está escrito acá, en el versículo 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Muy claro es la Biblia. ¿Por qué fuimos nosotros pecadores? Por la desobediencia de un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Entonces, ¿por qué yo fui pecador? ¿Por qué nosotros ya tenemos pecado? Por Adán. No por nosotros, por Adán. O sea que ya nosotros, sin querer, gratuitamente, ya fuimos pecadores. Así como el apellido. Antes de nacer yo no escogí mi apellido. Solamente cuando nací en una familia y ahí me pusieron mi apellido.
No me preguntaron qué apellido quería llevar. Así también, desde nacimiento nosotros ya fuimos pecadores, dice. Por Adán fuimos pecadores. Esto es muy importante. Si uno puede descubrir ese punto, yo fui pecador, no por mis obras. Ya nací con pecado. Yo no hice nada para ser pecador. ¿Quién hizo? Adán. Entonces, ¿cómo yo puedo salir? Aquí está la respuesta. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Acá está presentándonos a Cristo. Adán y Cristo. ¿Qué está escrito? Así también por la obediencia de uno. Claramente nosotros podemos ver que está hablando de Jesucristo. Por la obediencia de Jesucristo. Dios le envió con una misión muy importante. Dios le preparó un cuerpo, le envió a la tierra. Él nació por medio de una virgen. Cuando el ángel se le apareció a José, le dijo: no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que ella va a engendrar es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión de Jesucristo era salvarnos del pecado. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo teníamos que salvarnos del pecado? Una persona que tiene deuda, ¿cómo podemos salvarle de su deuda? Pagando el precio de su deuda. Yo voy a pagar por ti, entonces te pago. Una persona enferma, ¿cómo podemos salvarle? Administrándole los medicamentos necesarios para que pueda curarse. Una persona que se está ahogando, hay que tirarle el salvavidas. Una persona que tiene pecado y que se está yendo al infierno, ¿cómo puede salvarse? Pagando el precio de su pecado. Por eso, ¿Dios qué hizo? Dios todos nuestros pecados cargó en Jesucristo. Todos, no algunos. Yo mucho tiempo estoy leyendo la Biblia. No encontré que algunos de los pecados no fue cargado en Jesucristo. Más bien encontré. En Isaías capítulo 53, versículo 6 está escrito: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice. Jehová, Dios, cargó en Jesucristo todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Él sea el responsable de pagar en lugar de nosotros. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. Entonces, todos nuestros pecados, al ser cargados en Jesucristo, ¿cómo nos quedamos nosotros? Libres. Cuando mi deuda fue pagada, ¿cómo yo me quedo? Libre de la deuda. Cuando mi enfermedad es curada, ¿cómo yo me quedo? Libre de la enfermedad. Si mi enfermedad fuera curada, pero yo digo que estoy enfermo todavía, entonces todavía no está curada mi enfermedad. Si mi deuda ya fue pagada, pero yo todavía digo que tengo deuda, entonces no creo o no fue pagado. Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita. ¿Qué quitó de nosotros? El pecado del mundo, de nosotros. ¿Para qué? Para pagar por un precio muy alto. Por eso Él fue crucificado en la cruz. Cuando fue crucificado en la cruz, Él dijo una palabra: consumado es. Ya está terminado, ya está pagado completamente. Por eso en la Biblia, en Romanos capítulo 5, como hoy leí, dice: por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Jesucristo obedeció la voluntad de Dios, hizo la voluntad de Dios, morir en la cruz por nuestros pecados, pagando la totalidad de nuestros pecados y nos hizo justos. Si una persona dice, yo tengo pecado, significa que todavía no está aceptando que Jesucristo ya le justificó gratuitamente, pagó todo el precio de sus pecados. Ahí está el problema. Hoy en día dicen las personas, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Jesucristo vino a morir por nuestro pecado, pero yo tengo pecado. Él pagó todo nuestro pecado, pero yo tengo pecado, yo tengo que pagar. Es una blasfemia. Es pisotear la sangre de Jesucristo. Es menospreciar. Porque en la Biblia está escrito, por la obediencia de uno, Jesucristo, yo, que era pecador, fui constituido justo. Por eso la justificación no viene por mi obra. La justificación viene por la fe. Si ustedes leen la Biblia, van a encontrar eso. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces algunos dirán, pero pastor, yo sé que Jesucristo pagó todos nuestros pecados, pero Él pagó el 50%. Yo siempre le pregunto, ¿en qué versículo está escrito eso? No pagó todo, dejó un poquitito para nosotros. Vamos a ver, tenemos que ver si está escrito eso en la Biblia o no. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Miren esta palabra. Jesucristo su propia sangre llevó en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención. No dice acá 50%, 70%, 1000 años, 10,000 años. Eterna redención dice, eterno. La sangre de Jesucristo sirve para limpiar todos nuestros pecados eternamente. Por eso el que cree en eso es justo. Yo soy justo. ¿Por qué soy justo? No por mis obras, sino por el amor que Dios tuvo, envió a su Hijo Jesucristo. Algo que era inalcanzable para mí, que era la justificación, Dios me regaló. Claro que Él tuvo que pagar un precio muy alto para que yo sea libre. Ustedes también. Ya Jesucristo hizo todo. Falta creer nomás. Falta aceptar. Falta decir amén. Amén, Jesús. Yo ya soy justo. ¿Por qué? Tú me justificaste. Así está escrito en tu santa palabra de Dios. No solamente nos justificó. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice. Ya nos santificó también, dice. En esa voluntad somos santificados. Esto está escrito en la palabra. Somos santificados mediante, ahí está, no mediante tú. Tú no puedes ser santificado jamás por tu obra. Jamás, es imposible. Pero aquí está escrito, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, yo soy santificado, dice la Biblia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aceptar, creer. Porque está escrito aquí. Porque esta es la palabra de Dios. Este es lo que Dios me está hablando a mí. Entonces yo tengo que creer. No solamente eso, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Nos hizo perfecto para siempre. Por eso Dios nos da una nueva ley. Acá dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones